El Señor les bendiga, amigos. Gracias les doy por acompañarnos una vez más a su programa Preguntas y Respuestas. Estamos aquí contentos nuevamente trayendo la palabra del Señor y trayendo la continuación de un tema hermoso que desarrollábamos la semana pasada, y es acerca de tentación de Jesús, dice. Y ese tema está tan hermoso, los versículos, porque cuando los analizamos a profundidad nos damos cuenta de que hay mucha enseñanza que el Señor nos deja a través de esa palabra que se encuentra en el libro de Mateo. Así que vamos a continuar el día de hoy. Vamos a comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude y nos bendiga. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí, Señor, reunidos nuevamente para traer tu palabra, Señor. Gracias por aquellos, Señor, a los que tú les pones para escuchar esta palabra al día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú les pones en el corazón que la escuchen, porque es de alimento, Padre. Nosotros necesitamos alimentarnos de tu palabra, Señor. Cada día nos enfrentamos a nuevas cosas, Señor, y solamente tú nos enseñas y nos ayudas para salir de esos desafíos que la vida nos trae, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendecida, es bendita, Padre. Pero te pedimos que el Espíritu Santo sea el que toque nuestro corazón para que nos ayude a comprenderla, a entenderla, a recibirla y a atesorarla en nuestra vida, Padre, y a ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que ates, Señor, a toda potestad, Padre mío, que quiera levantarse en contra nuestra para venir a interrumpir, para venir a poner duda, para que las personas no reciban de este alimento y de este pan que tú les traes el día de hoy, para que nosotros no lo hagamos, no lo desarrollemos, Padre. Todo espíritu de venganza en contra nuestra lo reprendemos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a continuar con el tema y vamos a comenzar el día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y dice su palabra: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vea cómo tentó Satanás a Jesús, diciéndole, como habíamos hablado en el momento en que el Señor tenía hambre, y le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si a Jesús lo tentó de esa manera, ahora se imagina a nosotros. ¿A cuántos de nosotros Satanás nos ha tentado de esa misma manera, diciéndonos: ¿no que eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te están pasando estas cosas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no sales de esta necesidad económica? Si eres hijo de Dios, ¿por qué aún tu problema no cambia? Nos quiere hacer dudar de quiénes somos en Dios, de lo que ya Dios nos ha dicho que somos en Él. Nos quiere hacer dudar, Satanás, hacernos creer que no valemos, que no tenemos valor alguno, ni para Él, ni para nadie, que estamos solos en el mundo. ¿A cuántos Satanás les ha querido robar su autoestima, haciéndolos creer esas mentiras? ¿A cuántos y a cuántos lo ha logrado? ¿Cuántos se han quitado la vida creyendo que no tienen a nadie, creyendo que no tienen valor, creyendo que nunca van a poder salir del problema en el que están, creyendo que nadie les escucha? Satanás va a llegar de la misma manera. Si te digo, si a Jesús lo tentó de esa manera, no nos va a querer tentar a nosotros así. A Jesús le dijo: si eres el Hijo de Dios, imagínense. Así de la misma manera llega a nosotros, robándonos nuestra autoestima, robándonos el valor que ya Dios nos ha dado a nosotros.
el valor que nosotros tenemos en Cristo, porque valemos la sangre de Cristo, valemos el sacrificio de Jesús, pero Satanás va a querer robártelo, va a querer hacerte creer que no eres nadie, que caíste, porque a lo mejor puede hacer que hayas caído, pero te puedes levantar, porque el Señor nos perdona. Si tú has caído, levántate. Ve cómo estés ante Dios, ve cómo estés. El Señor no te requiere que estés santificado ya para acercarte a Él. Él te santificará, aunque ya lo haya hecho una vez antes. Si tú has caído, levántate y ve al Señor, búscale. Que el Señor está con sus brazos abiertos, ahí listo, esperándote para amarte nuevamente. No te dejes mentir por el enemigo cuando te diga eso. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no sales de donde estás, de esa pobreza? Dios te suple, pero tienes que mantenerte allí con Él. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice el encabezado, Dios te amó primero. En esto consiste el amor. Oiga, en esto consiste el amor. ¿Quieres saber en qué consiste el amor? El verdadero sentido del amor, el verdadero concepto del amor. La palabra de Dios se lo dice. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él puso su mirada en nosotros y porque nos amó, mandó a Jesús para que nosotros pudiéramos tener vida con Él, para darnos esa herencia de tener vida y querernos tener en la eternidad junto a Él, gozándonos sin sufrimiento, sin distracción, sin dolor, sin enfermedad, sin pobreza. Dios te amó primero, no lo buscaste tú, no lo busqué yo. Él me dio y Él me buscó a mí y Él me escogió como te ha escogido a ti. Él no hace acepción de personas, pero depende de nosotros si nosotros le aceptamos. Él nos escoge. Yo decidí seguirle. Tú decides si quieres seguirle o no, si quieres aceptar ese amor o no. Tú decides o lo dejas para mañana, porque a lo mejor el Señor esté tocando tu puerta y tú digas, hoy no, tal vez mañana, hoy no. Tú decides, el Señor te buscó a ti. En eso consiste el amor de Dios, en que Él puso tu mirada en ti y envió a su Hijo para salvarte. Así que no dejes mentirte por Satanás cuando te diga si eres hijo de Dios. No que eras hijo de Dios. Dios Padre te ama desde mucho antes que tú nacieras y te lo ha demostrado su amor con nosotros. Hay una alabanza muy hermosa que se llama, en español no la he escuchado, pero en inglés se llama The Goodness of God. La belleza, el amor de Dios, y habla de eso, de cómo Dios nos demuestra su amor desde que nacemos. Nosotros a lo mejor por las distracciones del mundo no nos damos cuenta que es Dios el que nos está dando esas bendiciones, que Él está allí con nosotros día con día bendiciéndonos, dándonos de ese amor. Dios dio el primer paso al mirarnos y poner su mirada en nosotros. Pero no solamente dio ese primer paso, sino que también envió a Jesús. No solo dio el paso al mirarte, pero envió a Jesús por amor a ti, por amor a mí. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama aunque estemos con faltas. Él conoce tus faltas. A Dios nada le es oculto. Él conoce tus faltas y tus errores y así Dios te ama. No hay para Dios nada oculto. Y sin embargo, su amor para con nosotros no tiene límites. Está basado no en nuestro comportamiento. El amor de Dios no está basado en nuestro comportamiento. Dios es amor.
Y aún aunque seamos pecadores, Él nos ama. Él está allí. Dios está siempre dispuesto allí para recibirnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para darnos fuerzas, para acercarnos a Él, para darnos lo que nosotros necesitamos. ¿Te falta humildad? Él está ahí para darte humildad, para darnos lo que necesitemos, no solamente material, pero espiritual. Nos falta paciencia, Él está allí para darnos paciencia. Nos falta amor, Él está allí para darnos amor. Solo tenemos que buscarle, así que no te deje el enemigo en la tentación que te mienta y te diga, como le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios. Yo sé que soy hija de Dios. Yo sé el valor que tengo en Él y sé que Él me ama. Y eso reconócelo tú también. Aunque seamos pecadores, aunque tengamos faltas, el Señor así nos ama, el Señor así te ama, el Señor así te busca. Y me ha enviado a mí ahora, el día de hoy, a que esté yo aquí sentada para hacértelo saber. A lo mejor necesitabas escucharlo. Y por eso me puso aquí. No es casualidad que estés viendo este programa. Me puso aquí para hacerte saber que Él te ama, que no te mienta Satanás diciéndote si eres hijo de Dios, escogido por Él. Recuerda Romanos capítulo 5, versículo 8. Recuerda lo que el Señor te dice. Entonces, continúa la palabra de Dios en el versículo 4 diciendo, vemos ahora cómo le responde Jesús. Estamos aprendiendo de lo que ocurrió cuando Jesús fue llevado al desierto y cuando fue tentado por Satanás. Estamos aprendiendo qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de eso que Jesús pasó aquí en la tierra. Y dice el versículo 4, ve cómo Jesús le responde. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Se acobarda? Pues comienza a dudar, ¿seré que soy hijo de Dios? Hey, tengo hambre, este tiene razón, tengo hambre. ¿Puedo convertir esas piedras en pan? Jesús no se puso de esa manera. Ni tú ni yo debemos de ponernos de esa manera. ¿Qué hizo Jesús? Respondió con las escrituras. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice, estas son las escrituras que Jesús le respondió a Satanás. Recuerde que estamos hablando ahorita, de lo que estamos hablando está en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿con qué fue con lo que le respondió Jesús? Le respondió con las escrituras que estaban en el Antiguo Testamento. Y le dice, en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida, perdón, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esas fueron las palabras de Jesús. Eso fue lo que Jesús le responde a Satanás. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor aquí? Nos enseña que nosotros, cuando Satanás llegue a ponernos la tentación, debemos de hablarle con la palabra, responderle con la palabra. Porque vamos a ver qué pasa con Satanás después de que Jesús le responde con la palabra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, si el Señor nos está dejando estas instrucciones aquí, es para que nosotros la pongamos en práctica. Cuando el enemigo llegue a mentirte que no eres hijo de él, respóndele con la palabra de Dios, respóndele con Romanos capítulo 5, verso 8. Respóndele con esa palabra. O le quieres responder también con Primera de Juan capítulo 4, verso 10, donde dice que Él te ama y que por Él te vio y que Él te amó y que por eso Él entregó a su Hijo. Así que cuando Satanás te diga,
Nadie te quiere, a nadie le importa. Dile a Dios, yo le importo porque Él me vio a mí primero y dio su vida por mí. Así es que vamos a vencer la tentación. No de la manera que muchos lo han hecho, se han dejado engañar y terminan quitándose la vida porque creen que para nadie les son importantes. Si ellos hubieran conocido la palabra de Dios, estuvieran vivos ahora. Si hubieran conocido la palabra de Dios, pero no la conocían. ¿Por qué muere el pueblo? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, dice el Señor, que muere su pueblo. ¿Por qué murieron esos que cayeron en depresión? Porque no conocían la palabra de Dios. Y no la buscaron, no lo buscaron a Él. Pero tú y yo la conocemos, pero tú y yo la estamos escuchando el día de hoy. Respóndele a Satanás con la palabra de Dios. Respóndele con esos versículos cuando te venga a querer mentirte. Dice, en esa respuesta que Jesús le dio, le dice a Satanás, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, de eso vamos a comer. ¿Y qué es de lo que sale de la boca de Jehová? Es su palabra. De eso es lo que vamos a comer. No solo de pan vivirá el hombre, le dice, pero de lo que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jehová? La palabra, esta palabra. De esta tenemos que alimentar a esta alma que tiene sed y que tiene necesidad, que tiene hambre. Cuando tienes tristeza, esa tristeza te está diciendo hambre. Como cuando el cuerpo te pide, te comienza a sentir aquí en el estómago algo que comienzas a sentir aquella necesidad de comida. Así el espíritu cuando se siente triste, que es una muestra de ¿qué? De que tiene hambre. ¿Y cómo lo vas a alimentar? Con esta palabra, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús lo dice, no yo. Él te da la respuesta. Él te da la respuesta que no solo de pan vivirá el hombre, pero de todo lo que sale de la boca de Dios y es su bendita palabra. Tienes angustia, tienes miedo. Entonces, es una muestra de que tu espíritu te está diciendo que tiene hambre de la palabra de Dios. Y aliméntalo y dile a tu espíritu, si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? Así vas a vencer la tentación de Satanás. Esto es lo que Jesús nos está enseñando el día de hoy. A dar respuesta con las escrituras. Jesús respondió y peleó de esa manera. Cuando Satanás te diga no hay nada en la refrigeradora, ¿qué le vas a decir tú? Que Jehová es el que te sustenta. Que Jehová es el que te provee. Jehová proveerá. Como le dijo a Abraham cuando su hijo le preguntó que dónde estaba el cordero para el holocausto. Jehová proveerá. Y no fue así. Claro que fue así. Jehová proveyó y dio ese cordero. Así que cuando no tengas nada en el refrigerador y Satanás te diga que no eres hijo de Dios y la refrigeradora no tiene nada, contéstale, Jehová proveerá, como Abraham lo hizo. ¿Cuántas personas el Señor no le ha respondido de esa manera cuando uno le busca y cuando tiene fe? Escuchaba un testimonio hermoso, era grande, pero se lo voy a resumir y solamente recuerdo que esta persona decía, es una señora que decía de que ellos estaban huyendo de una guerra, no recuerdo qué guerra para serles exactos, con su papá, sacó a su familia, iban huyendo de una guerra y se refugiaron en una choza, en una casa abandonada por ahí en el medio del bosque. No había nada para poder alimentarse y dice que ellos tenían hambre y ella recuerda que ella llegaba siempre donde el papá y le decía, papá, ¿y qué vamos a comer? Y él le decía, Dios proveerá. ¿Y sabe qué hacía? No se quedaba con los brazos cruzados nada más. El Señor se iba al bosque, dice ella, y iba a orarle a Dios. Y dice que regresaba con comida en las manos, siempre. Dios le proveyó. Dios puede hacer esos milagros. Cuando nosotros no estábamos pasando por prueba y no teníamos para llenar nuestra refrigeradora, el Señor mandó
a alguien para que nos diera unas tarjetas de regalo de una tienda, lo he dicho ya antes, de una tienda con la que llenamos el refrigerador y sobró para gasolina y para mucho más. El Señor proveerá. A sus hijos el Señor no los deja abandonados si nosotros creemos en Él. Así que eso nos quiere enseñar el Señor en este día. Contéstale con las escrituras cuando Satanás te quiera mentir. Mateo, vamos a continuar en el versículo 5, dice, ¿qué pasó? Jesús le responde de esa manera a Satanás y vamos a ver qué pasa. Entonces el diablo dice que le lleva a la ciudad y le puso, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres, otra vez, el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ok, vamos a ver, ¿qué aprendemos de estos versículos? Jesús es tentado la primera vez y vemos cómo le responde, con la palabra. Ahora Satanás no le bastó y lo lleva a la santa ciudad, que lugar hermoso para que Jesús viera eso, y le dice, si eres el Hijo de Dios, le dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Okay. Vemos cómo Satanás vuelve a tentar nuevamente a Jesús diciéndole lo mismo, si eres hijo de Dios. Otra vez, el enemigo sigue de la misma manera a nosotros. Puede hacer que no una vez el enemigo te lo enseñe, el enemigo te tiente. El enemigo puede hacer que te siga tentando. Tienes que resistir al diablo. Eso nos enseña esta palabra. Tienes que resistirle. Tienes que seguir leyendo. Tienes que perseverar en la palabra de Dios. No te puedes dejar caer con la primera, porque Satanás puede hacer que siga insistiendo, como siguió insistiéndole a Jesús. Le volvió a decir, si eres hijo de Dios, te puede volver a querer hacer caer nuevamente. Saliste de esta, le respondiste bien al enemigo, pero el enemigo puede volver a quererte seguir insistiendo. Tienes que seguir perseverando, tienes que seguir estando fuerte, porque a veces la prueba no dura un mes, a veces la prueba dura 2 meses, a veces la prueba dura 3 meses, dura un año, dirán años, dura una vida. Entonces nosotros tenemos que perseverar. Eso nos enseña esta palabra, que tenemos que perseverar en el Señor, seguir con Él. No podemos dejarnos caer, porque el enemigo pueda que nos vuelva a querer tentar. No sabemos cuánto dure nuestro proceso. Y mientras estamos en el proceso, el enemigo va a querer seguir haciéndonos caer, pero está en nosotros en que resistamos, en que perseveremos. Y dice, si eres hijo de Dios, porque aún no te ha sanado. A nosotros Satanás nos ha dicho eso. A mi esposo se lo ha dicho. Si eres hijo de Dios, porque aún no ha sanado. Si eres hijo de Dios, porque Dios no te escucha y tu matrimonio no se ha resuelto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tu hijo todavía sigue perdido? Tienes que perseverar en el Señor y seguir resistiendo. ¿Qué otra cosa nos enseña estos versículos que acabamos de leer? Nos enseña algo muy curioso. Y es que Satanás conoce las Escrituras. Satanás tiene una ventaja y es que conoce las Escrituras. Si tú no conoces las Escrituras, si tú no lees la palabra de Dios, entonces Satanás tiene una ventaja sobre ti. Y es que éste conoce las Escrituras. No dejes que el enemigo tenga ventaja sobre ti.
porque Él las conoce. Este versículo nos acaba de decir que Satanás conoce las Escrituras. Le dice que en las manos, que Él enviará a sus ángeles para que lo sostengan en sus manos. ¿Usted ha oído eso? Sí, está escrito en el Salmo. Está escrito en el Salmo, donde el Señor nos dice que Él envía a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Entonces Satanás conoce las Escrituras y trata a veces de tergiversarlas. ¿Por qué? Ahí las estaba tratando de tergiversar. Le dijo lo que la Escritura dice, pero la estaba tratando de usar. ¿Para qué? Para hacer caer al mismo Señor Jesús. Para que Jesús cayera en la tentación. Entonces puede hacer que el enemigo use. ¿Cuántos hemos oído que personas cambian la palabra del Señor y la usan para su propio beneficio? No, en realidad haciendo uso de lo que de verdad el significado por el que el Señor lo ha dejado, pero lo cambian para su propio beneficio. ¿A cuántos vemos que todavía practican la poligamia? ¿Por qué? Porque usan la palabra de Dios, la tergiversan, la cambian para ellos. Entonces, el enemigo puede hacer que también quiera usar esa palabra y tendrá ventaja sobre ti si tú se lo permites, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no vas a la iglesia, si tú no escuchas programas así donde se te explica. Entonces va a tener ventaja sobre ti. No dejes que el enemigo tenga ventaja sobre ti, sobre tu vida. Si tú andas por un lugar donde hay bombas escondidas y tú no conoces dónde están esos lugares secretos donde las han escondido, vas a caer, vas a caminar, vas a perder tus miembros. ¿Cuántos en la guerra hemos visto así? Que han terminado perdiendo sus miembros porque el enemigo escondió bombas. Así el enemigo va a esconder. Pero si tú conoces las Escrituras, vas a saber dónde caminar. Vas a saber a dónde ir. Vas a saber si vas a una iglesia y te están diciendo mentiras. Vas a saber si lo que está diciendo esa persona parada ahí es una mentira que la está cambiando para beneficio suyo y para que tú caigas en esa mentira y termines como él. ¿Cuántos hemos visto que han pasado así? Hasta han muerto porque predicadores han cambiado la palabra y la gente les sigue, pero porque no conocen las Escrituras, se han dejado mentir, se han dejado engañar y terminaron hasta muertos. Y eso ocurre ahora. Así que esas son las ventajas que Satanás tiene si tú no conoces la palabra. El Señor te dice ahora, lee mi palabra, aliméntate de mi palabra. El alma te lo pide y vivirás mejor y vivirás bien. Porque conocerás no solamente las ventajas que tienes, pero también conocerás las promesas que tienes y las podrás tomártelas y agarrarlas y hacer uso de ellas. Las promesas, la herencia que tú tienes, que Jesús te ha dado, no que tú ganaste, pero que Jesús te ha dado. Así que en estos versículos hemos aprendido cosas hermosas el día de hoy. Que tú puedes responder, que tu manera de rebelarte contra el enemigo y contra la tentación es con la palabra de Dios. Que tu alma se alimenta de esa palabra de Dios. Que no solamente de pan vive el hombre, pero necesitas alimentar tu espíritu, tu alma de la palabra de Dios. Y que si conoces la palabra de Dios, vas a tener ventaja sobre Satanás. Porque aunque él la conozca, él no te va a engañar tergiversándola para que tú caigas en sus trampas. Porque vas a conocer la palabra de Dios. Eso hemos aprendido el día de hoy. Eso es lo que el Señor ha querido enseñarnos el día de hoy a través de su hermosa palabra. Pero es tan hermosa y estamos desglosándolo tan a profundidad que yo te invito a que todavía sigamos estudiando esta hermosa palabra la próxima semana. No te pierdas el programa
martes a las 7 de la noche. La próxima semana vamos a seguir estudiando, aprendiendo de esto que el Señor ha dejado aquí para ti y para mí. Así que te doy las gracias por haberte quedado con nosotros en esta media hora en que hemos hablado acerca de la palabra de Dios. Te invito la próxima semana a que no te lo pierdas. El Señor te bendiga.